Hola, soy Hugo Francisco Rodríguez Ortiz y les hablaré sobre el proceso curricular. Para hablar del proceso curricular tenemos que hablar del marco curricular, que es una herramienta técnica para la elaboración del currículo. Esta nos dice los parámetros que necesitamos tomar en cuenta para un correcto desarrollo de este. Cada marco curricular puede variar, pero estos son los puntos básicos o tal lo menos más importantes que debe tener un marco curricular. El punto uno nos habla del contexto actual, sobre que debemos de hacer un análisis sobre el ambiente social y económico. Esto tiene que ver de dónde vamos, nos hace la pregunta de dónde vamos a aplicar nuestro currículo. El segundo punto, que es las declaraciones de políticas educativas, que habla sobre los objetivos que tiene el gobierno sobre el currículum o la influencia que tiene el gobierno sobre este. Este nos dice que nuestro currículum debe tener un objetivo y debe de marcar una necesidad social, por ejemplo, alfabetización o conocimiento sobre sustento económico. El tercer punto nos habla sobre los objetivos y que van a tener que seguir nuestros alumnos, por ejemplo, qué saberes o qué van a poder hacer después de aplicar nuestro currículum. El cuarto punto, que es la estructura del sistema educativo, nos habla sobre el número de años, etapas de ciclo y número de horas. Por ejemplo, mi curso va a durar 2 años, va a ser de 4 semestres, con cierta cantidad de semanas de estudio y horas de estudio. El quinto punto nos habla sobre la estructura del contenido curricular, áreas de aprendizaje y asignaturas. Este nos va a hablar sobre las materias, sobre horas de materias, sobre las materias más importantes, sobre las materias opcionales. Es como el plan de estudio que nos presentaron al inicio de la carrera. El punto 6 nos habla de los estándares de recursos requeridos. ¿Qué se necesita para que se lleve a cabo este currículum? Que son los alumnos, los maestros, cuántas horas van a tener que invertir y el material, que serían libros, computadoras, material audiovisual, etc. Después seguiría la metodología, que esta también varía según cada currículum y es fundamental para este. Como había dicho yo antes en una de mis tareas, un buen currículum es bueno por la teoría que lo sustenta. 8. La evaluación del logro de los estudiantes. La evaluación del logro de los estudiantes esta evaluación es como una referencia que vamos a tener sobre si el estudiante aprendió los contenidos, los objetivos del currículum, y esta es fundamental para también el propio análisis del currículum, para ver si el currículum está funcionando bien y cumple sus objetivos. Bueno, por último, veremos un análisis sobre cómo el currículum está en constante movimiento. Primero, tenemos el currículum prescrito. El currículum prescrito es toda esta parte que llevamos hablando anteriormente, que es todo lo que fue construido en base al marco curricular. Después, aunque hayamos trabajado mucho en esta parte, el currículum va a seguir transformándose y va a seguir cambiando. El primer cambio lo podemos observar en el currículum prestado a los profesores. Esto se refiere a que cuando nosotros damos nuestro currículum, las instancias como la universidad se lo va a pasar a los profesores traducido de una forma que ellos puedan entenderlo. Y después todavía, cuando el currículum llega al profesor, pasamos al currículum moldeado por los profesores, donde los profesores moldean el currículum según su experiencia y conocimientos que ellos hayan adquirido, que creen que son mejores aplicar o para aplicar ese currículum.
Después sigue una de las partes más importantes, que es la enseñanza interactiva o currículum en acción. En esta se va a ver toda esta interacción del proceso pedagógico de alumno, profesor y todos estos cambios que el currículum puede presentar en esta. Y además va a ser donde se va a dar esta parte del conocimiento al alumno. Después llegará lo que es el currículum realizado, donde se examinará eh, los cambios que va a dejar el currículum en el alumno. Y estos cambios no solo van a largo o corto plazo, no solo van a afectar al alumno, sino también afecta al profesor. Es decir, el proceso del currículum va a afectar a profesores, a la sociedad, al alumno y incluso hasta los padres del alumno. Por ejemplo, si le enseñas un ejemplo muy vago, vamos a enseñar cómo andar en bicicleta. Es posible que digamos que nadie sabe andar en bicicleta. Si le enseñas a los alumnos a andar en bicicleta, los alumnos le pueden comentar a los padres y tal vez ellos mismos van a enseñar a otros en la sociedad. Además, es de alguna forma el profesor, al enseñar a otros a andar en bicicleta, le va a dejar alguna experiencia o incluso va a repercutir en su método pedagógico. Después está el currículum evaluado, que esta es la parte donde vamos a evaluar si los objetivos fueron, o sea, si el alumno cumple todos los objetivos para darle un reconocimiento de que él tiene un aprendizaje o sabe hacer algo. Esto es fundamental esto es fundamental para el currículum, porque, por ejemplo, además, como ya lo había dicho antes, lo del autoanálisis, podemos ver si el currículum funciona correctamente. O sea, esto nos va a dar una gran cantidad de estadísticas donde podemos ver si cierto número de alumnos pasan o reprueban, y podemos ver si o los alumnos están mal o el currículum está mal, porque de cierta forma un buen currículum va a incluir la mayor cantidad de alumnos para que puedan aprender los objetivos del currículum. Por último, también hay que tomar en cuenta de que en todo este proceso va a interferir toda esta parte que abarcamos en el punto 1-2, que son la sociedad, el gobierno, la economía, que van a influir en todos estos cambios que va a tener el currículum. Esta es como la parte más esencial, saber de que a pesar de que generemos un buen currículum, que es bueno que generemos un buen currículum, tenemos que preparar nuestro currículum lo más posible para la sociedad a la que va dirigida. Si no, el currículum no va a servir de nada. Y bueno, por aquí termino y